Hola niños y niñas de segundo grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a trabajar en esta ocasión con la unidad 8 de su libro de matemáticas de segundo grado. Tenemos ahí la unidad 8, dice longitud. Longitud. El tema de la unidad 8 es longitud. ¿Y qué es longitud? Pues la longitud es lo mismo que cuando decimos nosotros la distancia o el largo, decimos a veces cuando medimos objetos. Bien, vamos a recordar un poco. Dice aquí en el apunte, recordemos, ahí en la nube, recordemos, número 1 dice, ¿cuál es más largo? Y tenemos dos rectángulos ahí, miren, el rectángulo en color rosa y el rectángulo en color amarillo, el rectángulo A y el rectángulo B. Entonces la pregunta nos dice cuál es más largo. Entonces, ¿será más largo el rectángulo A o el rectángulo B? Ustedes ya lo observaron ahí en pantalla y podemos ver que el rectángulo más largo es el A, el rectángulo en color rosa. Bien, el rectángulo A. Bien, nos vamos a la segunda actividad. Número 2 dice, una con la línea, la unidad corporal y su nombre. Nosotros a veces hacemos medidas con las manos. Nosotros decimos a veces, quiero ver cuánto mide el pupitre y nosotros podemos hacer medidas así con las manos como aparece en la imagen ahí. Vean ustedes, en esta primera imagen ahí de la mano, aparece que hay una flecha ahí. Entonces, y aparece con un extremo en la punta del dedo meñique y el otro extremo en la punta del dedo pulgar o gordo que le llamamos nosotros, ¿va? El dedo pulgar hasta el meñique. Entonces, ¿qué es lo que medimos cuando hacemos esa medida? Que abrimos la mano y va desde la punta del dedo meñique hasta el pulgar. Entonces le llamamos a esa medida, le llamamos cuarta y decimos mide una cuarta. Entonces unimos el punto con la palabra cuarta, así con esa línea. Ahora, en la segunda imagen acá, la que estoy señalando ahí con el puntero, miren, va desde la punta del dedo pulgar, el dedo gordo, hasta la punta del dedo índice, el que le sigue al gordito ahí, como decimos. Entonces, desde el pulgar hasta el índice. ¿Cómo le llamamos a esa medida? Le llamamos geme. Entonces, miren, le llamamos geme. Y ahora en la tercera imagen tenemos ahí el dedo gordo que va desde la punta del dedo hasta donde se hace el quiebre ahí en el dedo, el doblez. Entonces, a esa parte por encima de la, de la uña, cuando asentamos el dedo así desde esta punta hasta ahí, miren, se los señalo aquí en la imagen, véanme a mí. Entonces, a esa medida le vamos a llamar pulgada y eso es una pulgada. Luego tenemos acá la niña ahí, miren que tiene los brazos abiertos formando un Cristo. Entonces, y va desde la punta del dedo del medio, el dedo del corazón que decimos, el dedo más grande, el dedo medio, hasta la punta del otro dedo medio, con los brazos estirados. Y toda esa medida que va desde el dedo medio hasta el otro dedo medio, entonces a eso le vamos a llamar brazada, porque lo hacemos con los brazos, brazada. Y cuando medimos con el pie, con los zapatos, ve ahí con el pie, a eso le vamos a llamar pie. Entonces unimos ahí pie. De eso habíamos visto algo allá en primer grado y por eso acá lo traemos a el tema de recordar. Recordemos. Bueno, pues ya recordamos eso.
Entonces tenemos que el rectángulo A es más largo que el rectángulo B, es decir, el rectángulo en rosa es más largo que el rectángulo en color amarillo. A esta medida le llamamos cuarta, a esta le llamamos geme, a esta le llamamos pulgada, a esa medida le llamamos brazada y a esta le llamamos pie. Bueno, vamos a continuar entonces y tenemos ahora la siguiente imagen. Vean que tenemos ahí lección 1, midamos en metros y centímetros, nos dice la lección 1. Y aparece la letra A y nos dice, Juan y Cintia midieron la longitud de pizarras, de la pizarra A y la pizarra B. Aquí tenemos a Juan que midió la pizarra embrazada, miren, midió embrazada. Y él dice que le salió hasta ahí una y de aquí hasta aquí otra brazada. Entonces que esa pizarra, dice Juan, midió 2 brazadas. Pero Cintia midió la pizarra B y a Cintia le dio, miren, una brazada hasta ahí, otra brazada hasta aquí y algo más, esa horita más ahí, ve. Entonces dice que le dio 2 brazadas y un poco más. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. Número 1. ¿Se puede decir que la pizarra B es más larga que la pizarra A? ¿Es más larga que A? Es decir, la pizarra B será más larga que la pizarra A. Nos hacemos esa pregunta. Entonces, ustedes pueden responder sí o no, pero vamos a decir por qué. Entonces, ¿por qué podemos decir que la pizarra B es más larga que la pizarra A? O si podemos, o si no podemos decir que la pizarra B sea más larga que la pizarra A, entonces expliquemos por qué. Bien, pues miren que la pizarra la midieron con brazadas, pero la pizarra A la midió Juan y la pizarra B la midió Cintia. Entonces, no podemos decir que la pizarra que midió Cintia, la pizarra B, sea más larga que la pizarra A, porque es posible, es posible que la brazada de Cintia sea más pequeña que la brazada de Juan. Es decir, que los brazos de Cintia pueden ser más cortos que los brazos de Juan. Entonces la respuesta sería no, no podemos decir que la pizarra B sea más larga. ¿Por qué dice ahí? Porque la brazada de Juan y Cintia pueden ser diferentes. En ese caso, podría ser que la brazada de Cintia sea más corta que que la de Juan. Y solo sería más larga la pizarra B si la brazada de Cintia fuera igual a la de Juan o si fuera mayor que la de Juan. Si la brazada de Cintia fuera más larga que la de Juan. Pero así entonces no podemos decir porque puede haber diferencia en la brazada de cada uno de ellos, de Juan y de Cintia. Continuamos. Tenemos ahora entonces, miren que cuando medimos longitud, tenemos que tomar en cuenta el instrumento con el que estamos midiendo. Por ejemplo, Juan y Cintia midieron con brazada. Entonces, van a hacer ustedes una actividad. La actividad 2 dice, compare la longitud de una brazada entre compañeros y compañeras. Entonces, ahí el profesor en la clase puede ponerlos a ustedes entre compañeros a comparar sus brazadas. Pónganse de frente al compañero y estiren los brazos y unan la punta de los dedos para ver quién tiene una brazada más larga que el otro o si son iguales sus brazadas. Entonces, esa es una actividad que ustedes la pueden hacer ahí, incluso el maestro o la maestra, o ustedes si están viendo la clase desde su tablet o su teléfono o computadora, pueden detener un momento el video de la clase y hacer esa actividad. Bien, es necesario, dice,
dice Quique, miren, su amigo Quique, que ahí aparece, dice que es necesario que todos usen algo que tiene la misma medida para medir. Es decir, que a esas medidas que hacemos con las manos, con la cuarta, con el geme, con el pulgar, con los zapatos, a esas medidas le llamamos medidas arbitrarias. Entonces, y las medidas arbitrarias no son, sí son funcionales para ciertas actividades cuando nosotros queremos hacer una estimación, cuando queremos saber, por ejemplo, si un mueble es capaz de pasar o entrar por una puerta. Entonces, podemos medir nosotros con cuartas para el mueble y con cuartas el espacio de la puerta para ver si entra. Pero para cuestiones de construcción o de venta o de otro tipo de actividades, es necesario usar una medida que siempre mida lo mismo. Entonces, para ello, vamos a entrarle entonces a lo que se llaman medidas oficiales. Entonces, las medidas oficiales o unidades oficiales de medida. Entonces, porque ya dijimos que las medidas como la cuarta, la brazada, la pulgada, el geme, el pie son medidas arbitrarias. Entonces, a las medidas oficiales, esas sí siempre van a medir lo mismo. Y nos dice aquí el apunte en el libro, una de las medidas oficiales para medir longitud, es decir, medir el largo, medir la distancia, a eso se le llama longitud. Entonces, una de las medidas oficiales se llama metro. Y el metro lo vamos a escribir o representar solo con la letra M nada más. Es decir, en matemáticas, cuando miremos la letra M, nos vamos a estar refiriendo a metro. Entonces, para no escribir toda la palabra, solo vamos a escribir M en algunos casos cuando midamos. Entonces, por ejemplo, la pizarra A, la que midió Juan, mide 3 veces 1 metro. Entonces, si mide 3 veces 1 metro, eso significa que esa pizarra mide 3 metros. ¿Y cómo se dice esta longitud de 3 veces 1 metro? Bueno, 3 veces 1 metro se va a decir 3 metros y se va a escribir como 3 y una M. Miren, solo el 3 y la M. Y eso se va a leer como 3 metros. Ahí lo estoy señalando con el puntero. 3M se va a leer 3 metros. Bien, entonces ustedes van a hacer la siguiente actividad ahí en su cuaderno o en su libro, si tienen la copia del libro, para poder trabajar ahí de manera directa. Número 1 dice la actividad, escriba las siguientes longitudes con el número y el símbolo. Aparece la número 1, 1 metro, la número 2, 2 metros, la número 3, 14 metros y la número 4, 20 metros. Entonces ahí sobre la línea ustedes lo van a escribir así como hicimos aquí en la actividad 3. Miren que la pizarra A medía 3 veces 1 metro. Entonces, 3 veces 1 metro es 3 metros. Y 3 metros se escribe 3M. Entonces, ustedes van a escribir aquí 1 metro, ¿cómo se va a escribir? 2 metros, ¿cómo se va a escribir? 14 metros, ¿cómo se va a escribir? Y 20 metros, ¿cómo se va a escribir? Vean que no escribimos toda la palabra, ¿ves? Sino que solo escribimos el número 3 y la letra M para decir 3 metros. Entonces, esa es la actividad que ustedes van a desarrollar ahí en la página 90 de su cuaderno o libro de trabajo. Bien, nos quedamos hasta acá y vamos a continuar con más en una próxima grabación.